Listo, entonces muy buenas noches para todos y todas. Damos inicio a la tercera encuentro. Hoy con el ejercicio del CIPAS de hagamos la tarea 4. Vamos a dar hoy la explicación de la plantilla sobre el ejercicio de la tarea 4. Esperamos pues que podamos avanzar, que ustedes puedan aclarar sus dudas, todas las inquietudes que tengan frente a esta actividad, que es pues muy vital e importante en el curso de competencias comunicativas. También pues espero sean muy participativos, que tengamos la oportunidad de ambos construir este conocimiento que es muy importante para el avance de su aprendizaje. Hemos venido trabajando una secuencia de actividades muy importantes. Se han trabajado varios textos. El primero, un texto descriptivo en el cual ustedes redactaban, describían, hacían una descripción de su vida, de cómo eran ustedes, cuáles eran sus experiencias eh, con la elección del tema de su profesión. También vimos en la tercera tarea que estoy calificando un texto expositivo con una reseña informativa. En este ejercicio pues he quedado muy contenta por el compromiso que cada uno de los estudiantes asume frente a este reto. Y también la honestidad de cada uno de ustedes, el de querer aprender, el de querer construir, el de querer ser autónomos, líderes, que es lo que la universidad busca en el estudiante, formar líderes capaces, personas competentes. Y eso es lo que se ha visto en el ejercicio de esa tarea, porque en trabajos anteriores veía demasiada similitud. Es decir, demasiado copiar y pegar, el demasiado bajar de otros autores. Entonces, ¿eso qué crea en ustedes, en cualquier persona? Que no se aprenda, que no se investigue, que no se consulte. Y cuando no hay esa formación, entonces somos seres vacíos, que no tenemos conocimiento, y el poco que lo tenemos es porque lo hemos quitado a otro. Entonces, en este ejercicio, solo por ahí de los trabajos que he calificado, vi uno con un 40% de similitud, no uno o dos párrafos. De pronto bajan algo de internet y no lo citan. Entonces, han sido trabajos en los que usted tiene que aprender a parafrasear, en los que el estudiante tiene que aprender a consultar y construir a partir de conocimiento un texto. En el ejercicio de la tarea 4, digamos la tarea 4, es fundamental en que el estudiante ya no es la opinión del estudiante, es la opinión del autor, es la opinión de la persona que consulta, que investiga, que nos da las herramientas. Entonces nosotros construimos a partir de eso un texto argumentativo en el cual ustedes elaboran un artículo de opinión. Entonces aquí ya no vamos a redactar en primera persona, sino en tercera persona. Es decir, aquí no es lo que yo creo, lo que yo sí, no, aquí lo hago, no lo hago para mí, sino para las personas, para las demás personas. Entonces, por eso es tan significativo este texto 4 y por eso tan fundamental que el estudiante redacte y lo haga con sus propias palabras. Entonces, la agenda destinada para este encuentro es el saludo, presentación de la guía de actividades tarea 4, material de consulta, foro y evaluación y cierre del ejercicio. Entonces, pues, de una vez más, darle la bienvenida a todas y todos a este encuentro, al compañero Camilo, que también esta noche nos acompaña, es tutor del curso de competencias comunicativas y nos acompaña en este ejercicio. Pues quisiera darle la oportunidad de que ustedes también lo conozcan, que él se presente. No sé si la cámara ya le servirá
pins, porque a veces cuando esto se bloquea es dulce. Ya, pues se bloqueó un poquito, pero ya, aquí estamos en línea, entonces muy buenas noches para todos. Compañero, muchísimas gracias por la invitación. Pues como ya lo decía, este es un proceso de acompañamiento y es un proceso donde la autonomía es fundamental para el desarrollo de cada una de estas actividades y fundamental también el encontrarnos en estos espacios para que cada una de las indicaciones y orientaciones que aquí se compartan, se sigan y así se facilite muchísimo más la presentación de estas tareas. Entonces, un abrazo, bendiciones, éxitos en este proceso. Gracias, compañerito Camilo. Entonces, ahí tenemos muchos compañeros del curso de competencias, cada uno con sus estudiantes, pero todos en el mismo proceso y con el mismo enfoque de orientar y apoyar a nuestros estudiantes. Vamos revisando ya lo que es el ejercicio de la tarea 4. No sé si ahí alcanzan a leer. Bueno, creo que ahí quedó más grande. Así mejor. Ajá. Bueno, entonces, la guía de actividades, ¿por qué es tan fundamental? Que el estudiante se apropie de ella, que se apropie de los conocimientos que se dejan en el foro, que se apropie de todo el material de consulta que viene en el entorno de aprendizaje. Fuera de eso, al lado de la guía de actividades vienen unos anexos. O sea, hay demasiado material de consulta para que ustedes primero exploren ese material y luego sí empiecen a construir lo que es el texto, pero siguiendo unos lineamientos, unos pasos que trae nuestra guía de actividades, que es la base fundamental del ejercicio. El que no lee la guía, pues no va a poder hacer un trabajo, porque cómo va a orientarse si no tiene esos lineamientos. Lo primero que hay que ver es que nuestra actividad, cuando inicia y cuando finaliza. Entonces, para podernos planificar en el tiempo. Sabemos que son personas que trabajan, que viven ocupadas y que tienen que sacar un espacio para poder avanzar también en su parte académica. Entonces, ahí vemos que la actividad inició el 24 y ya está en ese proceso y finaliza el 22 de noviembre, es decir, entre 22 días. Espacio que es suficiente para que ustedes puedan trabajar, subir sus aportes al foro e ir avanzando en la construcción de ese artículo de opinión. Ahí nos dice que redactar un artículo de opinión donde evidencie una postura determinada, tesis, y logre plantear argumentos que la soportan. Entonces nosotros podemos ver cómo, cómo debemos de elaborar ese artículo de opinión, que lo primero que tenemos que hacer es ingresar al entorno de aprendizaje, ver todos los contenidos que allí reposan en la unidad 2, estudiar ese material y luego sí vamos a la infografía. Por ahí tiene una infografía en el foro ubicada de primera, donde está muy estructurado todo lo que tienen que presentar, todo lo que tienen que realizar. También ya tienen un tutorial en el foro. Entonces, hay material que se les da, es que explorarlo. Entonces, aquí miramos que en el entorno de aprendizaje en la unidad 3 nos aparece la comunicación oral, contenidos y referentes bibliográficos. Igualmente, ahí está el texto argumentativo y el artículo de opinión, la tesis, todo lo relacionado al trabajo que tienen que realizar, cómo formular una tesis para un texto argumentativo. También la guía de actividad, en la guía de actividades tiene el anexo 4, que es el plan de escritura, el ejemplo de un texto argumentativo. Tienen todo en sus manos para poder avanzar. Luego de nosotros de haber realizado ese proceso, de de haber leído, de haber explorado ese material, de haberlo visualizado, de entender, de comprender qué es cada cosa, vamos a seguir los lineamientos de la guía y
lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una problemática de las dos que vienen en la guía de actividades. Luego ahí vemos que dar a conocer en el foro de trabajo colaborativo su elección personal entre los dos temas recomendados, así como la tesis argumentativa que espera defender en el artículo. Resulta que aquí nos aparecen dos temas. El primero es manejo de los recursos medioambientales, tema muy interesante, muy amplio, porque en la lectura sugerida que vienen ahí, que es el medio ambiente y por qué es clave para la vida, ahí hay una cantidad de tema de conocimiento para que el estudiante se enfoque, porque aquí dice manejo de los recursos medioambientales. Ahí viene por títulos que ustedes pueden enfocarse en uno de ellos. Nos dirán, no, eso es demasiado texto, pero tenemos que consultar, tenemos que sacar nuestras ideas y de ahí para ir construyendo nuestro plan de escritura, que lo primero que vamos a hacer es construir el plan de escritura. Resulta que se les da la lectura, pero también se les da una pregunta orientadora y dirán, ¿para qué es esa pregunta orientadora? Esa pregunta es para que ustedes puedan elaborar su tesis. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión frente a la situación medioambiental en la zona en que vives? Entonces, teniendo en cuenta esa pregunta, vas a construir su tesis y relacionada con el medio ambiente, porque recordando, nosotros lo primero que tenemos que hacer es visualizar, entender y comprender qué es una tesis. ¿Por qué le decía que en este caso vamos a trabajar lo que es el texto argumentativo? Es decir, aquí se busca a través del texto argumentativo transmitir un punto de vista, ¿sí? Sobre un tema. En este caso, pues el tema que ustedes seleccionen. ¿Y cuál es la intención? Pues persuadir a nuestros receptores. Por ejemplo, cuando ustedes elaboran una carta de opinión, lo que se hacen en los suele predominar en pues en los debates públicos, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que el estudiante por eso tiene que leer muy bien de qué es lo que va a trabajar, para asimismo poder formular una tesis, porque la tesis es la columna vertebral del texto. Si queda mal formulada, pues lógicamente que no vamos a obtener un buen producto. Lo mismo pasa con, dice que el artículo de opinión. ¿Qué será un artículo de opinión? Ese artículo de opinión es el que nos presenta una postura personal de un periodista, de un analista o de un pensador, incluso de un determinado grupo de autores que trabajan sobre esto. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata allí? De buscar un acontecimiento, un problema, en este caso, si nos enfocamos en el primer tema, entonces en el manejo de los recursos medioambientales. Entonces, al ver uno ya dice, bueno, ya tengo claro que es un texto argumentativo, es decir, que es mirar cómo voy a persuadir a nuestros receptores y cómo voy a construir esa tesis en base a ese tema. La tesis es una postura única, bien redactada, que nos da respuesta a una pregunta. Tenerlo muy claro es que la tesis es la respuesta a una pregunta, no una pregunta. Nunca la tesis es una pregunta. Entonces, es la respuesta a una pregunta. Esta tesis, la máxima extensión de esa tesis es 2 líneas. Entonces, para que quede bien claro, lo máximo de extensión son 2 líneas, es la respuesta a una pregunta, debe quedar muy bien redactada y sobre todo debe ser debatible, porque donde esto no genera debate,
se pierde el sentido de esa tesis, porque ya, no, nosotros ya hemos hablado de eso, ya es demasiada, ya no da para un debate. Cuando una tesis da para un debate que todos aportan, entonces eso es una buena tesis. Por lo menos una tesis corta podría ser lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles son los aportes que se han hecho para cambiar, para disminuir la conservación del medio ambiente? Porque recordemos que en este momento el medio ambiente se encuentra demasiado afectado por la mano del hombre, ¿no? Otra podría ser utilización sostenible de los recursos naturales. Otra podría ser conocimiento y defensa de la biodiversidad. Otra podría ser conocimiento y defensa del medio natural. Entonces, estos son como tesis cortas, pueden ser más porque lo máximo son 2 líneas, tampoco es un párrafo, sino lo máximo son 2 líneas. Recordando siempre que está la columna del texto argumentativo. Es decir, que el texto que van a redactar ustedes, lo más importante es la tesis. Bueno, el segundo problema es problemáticas sociales, inseguridad, discriminación, violencia, desempleo, abandono de los adultos mayores. Entonces, dirán ustedes, pero ¿cómo voy a trabajar tantas temáticas al tiempo, cierto? Porque aquí es muy amplia el tema, problemáticas sociales, muchos la podrán trabajar abarcando todas, pero generalmente si el estudiante quiere enfocar en una de ellas, lo puede hacer. La lectura sugerida, entonces ahí vienen los problemas actuales de la sociedad y sus consecuencias, los problemas sociales de Colombia. Ahí está el material para que ustedes en esa lectura puedan desarrollar ese tema. Y viene también la pregunta orientadora, ¿cuál sería la apuesta para eliminar la causa de esto? Colombia es un país diverso con problemáticas sociales importantes que han afectado al correcto desarrollo y crecimiento de la sociedad colombiana. Entonces, nosotros vemos que en nuestra localidad, en nuestro donde vivimos, tenemos todas esas problemáticas, la inseguridad, la discriminación, la violencia, desempleo, abandono de los adultos mayores, todo esto sucede alrededor de nuestro entorno. Entonces, por eso se hace general el tema para que pues sea abordado a nivel general o enfocados en una sola problemática. Luego de que ya tengamos definido cuál es el tema que vamos a trabajar, lo vamos a publicar en el foro. Es la primera publicación que ustedes hacen, seleccionar el tema sobre el cual van a trabajar. Y hay estudiantes que pues de una vez lo eligen con su lectura sugerida. Luego viene elaborar el plan de escritura que se presenta pues ahí no les hemos subido la plantilla, pero en el transcurso de la semana o comienzo de la otra le estaremos ubicando la plantilla para que trabajen sobre ella. Aquí quiero hacer un paréntesis. Estudiantes, en el foro se coloca la plantilla en cada tarea para que el estudiante trabaje sobre ella. No sé por qué me aparecen plantillas de la escuela por allá de ingenierías. Bueno, son plantillas que también ustedes de pronto tienen cursos de allá, pero cada curso tiene el propio diseño de su plantilla. ¿Por qué pasa? Porque a veces cogemos y se nos olvida borrar hasta el curso, se nos olvida borrar la actividad y hasta el docente. Entonces resultamos compartiéndonos, se nos vuelve un compartimiento de otro curso con el mío y cada curso
tiene diseñado su material. Entonces, en este caso, por eso se les ubica en el foro los tutoriales, se les ubica en el foro la plantilla para que ustedes puedan trabajar sobre ella, y no es borrarle la letra, es solo borrar, porque resulta que copian y pegan de lo que hacen en otro Word y lo pegan con otra letra, entonces ya se cambia totalmente las normas APAS con las que viene la plantilla diseñada. Ella la trae todo, solo es borrar, ir construyendo y es construyendo sobre esa plantilla. Bueno, entonces aquí nos va a aparecer, en el anexo les va a aparecer plan de escritura, que se presenta cuando ya está en el anexo 1 de la guía en formato Word. Les aparece, al comienzo les aparecía en formato PDF, lógicamente que el estudiante no lo podía trabajar, pero ahora se les coloca en formato Word. Y lo mismo viene la plantilla con él. Este texto, igual que los otros, viene de 5 párrafos, con la única diferencia es que aquí se mide el número de la cantidad de palabras, es decir, que lo mínimo son 500 y lo máximo son 600. Es decir, ustedes van a decir, uy, no, pero un párrafo no. Los 5 párrafos deben de tener una cantidad de 500 palabras mínimo y máximo 600. Es decir, me envían, llego, cojo, yo copio, lo envío a un Word y ahí me doy de cuenta si realmente el estudiante está cumpliendo con ese lineamiento. Les sugiero que los párrafos sean mínimos de 6 para que le den las 500 palabras, o por lo menos para que le den normal, son 7 líneas cada párrafo para que le dé esa cantidad de palabras. En el anexo, entonces, este es lo primero que debemos desarrollar, no es el artículo de opinión. ¿Por qué? Porque este esquema que viene aquí presentado es el borrador que les va a permitir a ustedes poder construir su artículo de opinión, porque aquí viene muy desglosado cada una de las cosas que tiene que hacer. Entonces, la tesis, aquí no la pide, en en el artículo de opinión, allá no le dice tesis. ¿Por qué? Porque esa viene dentro de la introducción. Usted ya lo debe de saber. Entonces, aquí ya la tiene. ¿Qué hago? Ubicarla dentro de esa introducción, que es el primer párrafo que debe elaborar para el artículo de opinión, bien sea que la coloques al comienzo, o en el centro o al final de la introducción. Lo importante es que la resalte en negrilla, en comillas, que se identifique dónde está la tesis. La tesis, entonces ahí vamos a ubicar una tesis. Lucha contra el cambio climático. El argumento 1. Entonces, aquí vienen los 3 argumentos que tenemos que redactar. El primero es la introducción, que es donde va la tesis. Entonces, ni modo que usted me va a hacer el párrafo introductorio 3 líneas, si lo máximo de una tesis son 2 líneas. Entonces, ahí en la tesis, que es ese abrebocas para empezar a construir ese artículo, entonces vas a mencionar el por qué y para qué. Aquí es donde usted con la tesis nos da a conocer qué es lo que va a trabajar en ese artículo de opinión. El argumento 1, el argumento 2 y el argumento 3, cada uno va a tener una estructura, es decir, está enfocado en un contenido totalmente diferente. Por eso es que hay que leer, analizar y comprender lo que la guía dice para poder enfocar el desarrollo de ese texto. Hay veces cuando nosotros construíamos la autobiografía, ustedes cogían una secuencia y terminaban en la conclusión y cuando nos dábamos de cuenta, pues no se podía hilar las ideas porque una cosa era la introducción, otra cosa el párrafo 1, 2,
otra al 3. Entonces son contenidos muy diferentes que van enfocados. Si veíamos la tarea 3 está enfocada en la comunicación no verbal, pero ahí decía dónde debía resumir el cortometraje, el comercial, luego dónde identificar los factores, luego el factor paralingüístico, ¿sí? O sea, es necesario que el estudiante lea muy bien la guía de actividades. En este caso tenemos el argumento 1. En el argumento 1, que es el párrafo 2, para que se comprenda mejor, es de analogía, es decir, de comparación. El lograr comparar el tema que estoy trabajando con otros, entonces estás trabajando sobre el cambio climático o esa utilización sostenible de los recursos naturales. Entonces tengo que hacer esa comparación frente, por lo menos a Casillas, cómo anda en la parte sostenible de los recursos naturales frente a Villavicencio o frente a Granada, ¿sí? Es la comparación de cómo fluye en Acacías, cómo está la parte de contaminación frente a Guamal o frente a otro municipio o frente a mi vereda, ¿cómo estamos? Entonces ahí va a haber una analogía, una comparación. La cita para argumento, ustedes están basándose en frente a una lectura que se les da para que orienten ese proceso, entonces ustedes aquí colocan la fuente, solamente la fuente. El argumento 2 es de datos, de cifras, de estadística. Entonces, es mirar cuál es el nivel, cuál es el porcentaje de contaminación ambiental que está pasando en Colombia, en mi municipio, ¿sí? ¿Cómo está a nivel mundial la contaminación? Entonces, cifras, aquí se trabajan cifras. Como ustedes dirán, no, pero entonces aquí yo tengo que copiar y pegar. Una cosa es copiar y pegar, la otra es citar textualmente, pero cuando yo lo hago citando textualmente, tengo que referenciarlo según normas APA. Es decir, tengo que ubicar el autor y el año y la página donde saqué esa información para que al momento de subir el texto no me vaya a aparecer con similitud, que usted copió y pegó. Por eso es importante la referencia. Y además no voy a copiar y pegar un párrafo, sino 40 palabras, algo pequeño, y el resto lo voy a parafrasear, es decir, el resto lo voy a decir con mis propias palabras, teniendo en cuenta que estoy redactando en tercera persona. Igualmente coloco la fuente. En el argumento 3, que es de autoridad, es decir, ahí me solicitan que tengo que ubicar uno o dos autores que me refuercen esa tesis. Es decir, que este T de argumento 3 debe haber uno o dos autores que hablan sobre ese cambio climático o ese problema de medio ambiente. Y también les cito la fuente aquí. Eso de citación de eso lo puedo hacer en esta tabla. Ya en el texto que construyo, porque no lo voy a construir, ese plan de escritura muy importante que lo desarrollen, lo compartan en el foro, y ya cuando vayan a construir el artículo de opinión, ya tienen un diseño, ya tienen una base para trabajar su artículo de opinión, es decir, ya lo voy a pasar a mi texto. El primero aquí dice que ya teniendo claridad sobre ese artículo, sobre ese plan de escritura, voy a elaborar el artículo de opinión, que está compuesto por 5 párrafos, el primero introductorio, donde va la tesis,
Los 3 párrafos siguientes son de argumentos a favor o en contra del tema elegido. Y el último es la conclusión. Esa conclusión es donde voy a recoger las ideas principales sobre el texto y las voy a ubicar allí. Ahí me dice incluir 2 citas directas menores de 40 palabras de 2 fuentes distintas, tener presente la referencia a las normas AP. Es decir, si yo cito textualmente lo que dice el autor, lo debo referenciar. Entonces, menos de 40 palabras va a quedar esa cita. La extensión total, 500 palabras, a máximo 600. Es decir, que si se queda o se pasa, ahí hay que corregir. Bueno. Entonces, aquí hay un ejemplo más claro. A ese texto también hay que ubicarle un título. El tema, la tesis se argumenta 3 párrafos de analogía, cifra y datos. Quinto párrafo con el concluido resumen de lo expuesto en el texto. Entonces, vamos a ver los tipos de argumento. Entonces, ahí tenemos 3. Argumento de comparación, analogía, se compara una realidad con otra. Ahí les dan un ejemplo, el torero es como el circo romano. Entonces, hay ahí una comparación. Argumento de cifras y datos, entonces se utilizan números estadísticos. Ejemplo, en cuanto a la lectura, el resultado de Colombia fue de 412 puntos, estando 75 puntos por debajo del promedio. Entonces, ahí vemos que se está utilizando unas cifras y unos datos. El argumento de autoridad, cuando se usa la voz de un experto para sustentar el punto de vista. Entonces, ejemplo, en apoyo a esta idea, Johnson 2002, que está trabajando en normas APA, señala que los adolescentes emocionalmente inteligentes detectan mejor las presiones de los compañeros y se coloca el número de la página. Entonces, hay que citar para que no nos vaya a aparecer que tiene similitud. Ese artículo de opinión hay también que compartirlo en el foro para que ustedes puedan recibir retroalimentación. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda. Tutora, qué pena, así como en la tarea pasada que hubo un ejemplo de la, También lo hay aquí. sí, también la aquí, esa es mi Sí. pregunta como para tener una Ujú. mejor guía, porque pues siento que está como un poco complejo. Eso es, Sí, no más. sí, sí, de pronto sí se le ve un poquito más de la parte ¿de qué? Pues relativamente pareciese como complicado, ¿sí? Para la construcción del texto, pero créanme que en el momento que ustedes ya tienen la base, el conocimiento sobre el tema que van a trabajar, mucho más fácil para poder discernir ya y empezar a ubicar en esta tabla, entonces se les va más a facilitar. Lógicamente que usted tiene que construir su texto. Este es como un borrador para desglosar las ideas, como para que ustedes aprendan a construir el texto, porque pues ahí lógicamente que van a venir, por ejemplo, los argumentos, lógicamente que le van a servir para el artículo, pero en la tesis, como no viene sino la sola tesis, ustedes la tienen que enganchar con la introducción, ¿cierto? Y recordar siempre, ustedes van a trabajar esos 3 argumentos para defender su tesis, ¿sí? Entonces, para apoyarla, entonces lo que tienen que ver es que siempre los 3 argumentos deben ir enfocados en la tesis. Por eso es fundamental el elaborar una buena tesis. ¿Alguna otra pregunta? Oh, claro, clarísimo.
Aquí ustedes saben que en esta actividad, pues es mucho más sencilla. Las otras actividades, lo que era la tarea 4, se hacía un video. O sea, se construía un plan de escritura, se hacía un texto argumentativo y luego de construir ese texto de artículo de opinión, lo que el estudiante tendría que pasar eso a un video donde explicara el artículo de opinión, donde defendiera su artículo de opinión. En este caso ya solamente lo que construyen es un texto, entonces es el hacer el borrador, el subir sus aportes puntuales al foro para poderles ir retroalimentando y orientando el ejercicio. No es que sea complicado tampoco empezar a redactar en tercera persona, porque nos acostumbramos a redactar en primera persona y entonces nos gusta solo construir para nosotros. Y resulta que en el artículo, en este texto argumentativo, ya tenemos que ir pensando en que otros son los que van a leer nuestros textos. Entonces, no es lo que yo diga, lo que yo piense y lo que yo no, sino que es un artículo de opinión que debe de ir redactado en tercera persona. ¿Listo? Para el desarrollo de la actividad, pues tenga en cuenta el entorno de aprendizaje, leer atentamente todos los documentos, publicar en el foro la tarea 4 la opción del tema elegido, el anexo 1 plan de escritura y el texto argumentativo. En el entorno de evaluación hay que subir el documento Word requerido en evidencias de trabajo independiente, es decir, no lo vayan a dejar en el foro. Recuerden que la participación en el foro pues es esencial, es fundamental, es muy importante porque ustedes construyen conocimientos, y a partir de allí se construye, se interactúa. Un compañero aporta esto, le sirve para el otro orientarse. O sea, es muy significativo, pero el trabajo allí pues tiene un porcentaje en la calificación, pero no es toda la calificación. Por lo cuando el estudiante deja el trabajo en el foro, se le evalúa como trabajo en foro, pero el trabajo debe ir en el entorno de evaluación. La evidencia de trabajo independiente, entonces las publicaciones que hay que hacer es el tema que seleccionaron, el plan de escritura, el artículo de opinión y listo. El artículo de opinión debe ir con los 3 tipos de argumentos. Subir al entorno de seguimiento y evaluación el documento Word que deberá contener las siguientes ítems. La portada. Ya viene la plantilla con la portada, solamente es ubicar su nombre y el programa que están haciendo y la fecha. Creo que hasta la fecha bien. La introducción. Entonces, este trabajo pide una introducción que debe ser de mínimo, dice que párrafo de 9 líneas donde se describa cómo se realizó el ejercicio, cuál es el objetivo de la actividad y qué encontrará el lector en el documento. Recuerda que esta introducción es del trabajo, no del artículo. Entonces, esta es la introducción del trabajo. Entonces, de 9 líneas, donde nos diga cómo se realizó el ejercicio, cuál es el objetivo que tiene esta actividad y qué encontramos en ese trabajo. El anexo 1, que es el plan de escritura, la tesis y los argumentos. En el artículo de opinión, de acuerdo con la estructura y con los 3 tipos de argumentos indicados, así como la citación de fuentes. Entonces, recordemos que en el párrafo 4, que es de autoridad, ahí debe ir citados los autores. ¿Listo? O autor, puede ser uno, como mínimo uno. Luego cierra el trabajo con unas conclusiones. Al menos 2 reflexiones que se quedaron tras realizar el ejercicio en 2 párrafos de 6 a 9 líneas. ¿Qué aprendió de este ejercicio? Puede ir en un párrafo y la otra respuesta que le gustaría profundizar para cualificarse aún más. Esas conclusiones son muy importantes de que las evidencien en el trabajo. Aquí
sí se requiere de referencias bibliográficas porque ustedes están buscando ya en este trabajo, en esta actividad, ustedes van a orientarse de unas fuentes, entonces se requiere que lleve referencias bibliográficas. No sé qué otra pregunta tendrán frente a este ejercicio, frente a esta actividad, que les quede claro. Están muy callados, muy callados. Y a mí ya Tutora, me secó la saliva. tutora, muchas gracias. De todas maneras, pues hasta ahorita pude mirar pues lo que es el curso. No me había metido, no tenía tiempo. Ujú. Aproveché la reunión como para tener más ideas, las ideas más claras. Ajá. Ya revisé el anexo 5, creo que es el ejemplo, anexo 5, anexo 5, ejemplo de texto argumentativo, ya pues no hay dudas, ya con eso ya puedo entender un poco más lo que trata la actividad. Entonces, Ok, por mi parte, no hay más Carlos. dudas. Entonces, Listo, bien. Carlos, muy bien. Erika, Esther, bueno, me dificultó Loida. Sidney, Jessica. Ah, Camilo. Camilo, Presente, si presente. quieres aportar ahí algo, con mucho gusto. Bueno, igual creo que la explicación es bastante extensa y bastante clara. Creo que como recomendación ya para que quede aquí para sus compañeros, no solamente para ustedes que muy cumplidamente y con demostración de ese compromiso frente al proceso pues se conectan, sino que realmente esos aportes que hagan ustedes al foro sean no solamente para que reciban esa retroalimentación por parte de nosotros los tutores, sino que ahí sus compañeros tengan la posibilidad también de ver cómo va ese avance, qué correcciones o qué aportes se le hacen a sus compañeros y así continuar con este trabajo colaborativo. Entonces, creo que estos espacios, insisto, son de mucho provecho para facilitar mucho más esto. Las plantillas, como lo decía Luz, son plantillas que vienen muy claras. No hay que modificarles mayor cosa, sencillamente hay que aportar lo que ustedes vienen construyendo. Entonces es sencillamente aprovechar todo lo que se está poniendo en sus manos para que continúen con el proceso. Ah, ok, muchas gracias. Sí, señores. Entonces, espero que pues que sea de claridad. Todo esto también quería comentarles a ustedes lo que decía el profe Camilo del, del proceso en el foro. Es que el foro es el salón de clase de nosotros, ¿sí? Allí tenemos el tablero, entonces donde cuando ustedes comparten un avance, nosotros todos, no solo el tutor, que es el que hace la retroalimentación, sino que todos lo evidenciamos, todos lo leemos, nos apropiamos de ese conocimiento. ¿Para qué? Para orientar las actividades que tenemos, ¿sí? Entonces, ya, el compañero lo hizo así, la profe le dijo que iba bien, o le hizo tal, entonces yo voy mejorando y ahí es donde empieza a construir uno el conocimiento. Porque de eso se trata. Cuando se hace un ejercicio solo, un estudiante, que yo creo que hay muchos que dicen, hay veces me siento solo en el foro y nadie entra, solo el tutor y mis compañeros no, pero cuando va todos aportan, qué rico, vea, ella lo hizo así, el otro estudiante así, y se recibe, ustedes, aquí la profe le dijo tal cosa, entonces mejorar en tal aspecto, y ahí uno cuando ya termina su trabajo, lo tiene bien realizado porque entre todos es un equipo de trabajo y de eso se trata la UNAD, de que el estudiante sea autónomo, pero que también se forme a partir de los equipos de trabajo, porque pues ahí como decimos, una sola golondrina nos llama invierno, pero entre varios se logra construir un mejor conocimiento, un mejor producto. En cuanto a, también les iba a decir, en el foro no me suban archivos PDF, porque ni los puedo retroalimentar bien, ni mucho menos que me copien
pantallazos, porque igual, me da igual. Entonces, es mejor copiar y pegar, ir pegando en el muro del foro y ahí les va uno retroalimentando. Si ya están construyendo texto, el texto lo construyeron en la plantilla, bien, porque están trabajando sobre la plantilla. No suban al entorno de evaluación tampoco archivos en PDF porque hay que leer muy bien los lineamientos. Ahí dice que se sube un archivo en Word, o sea, la plantilla como viene en Word. Ya estamos en la cuarta tarea, es decir, en el 75%. Es decir, que en este momento, al finalizar el 22 de octubre esta tarea, cerramos con el 75%. Es decir, que ustedes ya pueden ir evidenciando con eso, con la tarea 4, qué estudiantes van aprobando el curso o quiénes van perdiéndolo. Entonces es como para tener eso presente, para ponernos las pilas en esta actividad. Esta actividad vale 120 puntos, muy importantes para definir la aprobación del curso. Recordemos que lo mínimo que se requiere son 300 puntos, es decir, no es aspirar a pasar, sino a aspirar a aprender y a pasar muy bien, a aprobar muy bien el curso. Pero para eso necesitamos pues ese compromiso y esa responsabilidad de cada uno de ustedes en el ejercicio. Lo que no se entienda, pues hay que preguntar. Igualmente, ustedes tienen un espacio que no están aprovechando a final del cierre de la actividad, que se cierra el 22 de noviembre, entonces iríamos con participaciones en foro más o menos hasta el 18. 18, 19, 20 y 21, no, hasta el 19. Sí, hasta el 19 y ahí entraríamos a abrir aula abierta. Es la estrategia nueva donde ustedes pueden ingresar, ahí se les envía tanto en el foro como a los correos internos un horario donde pueden conectar y recibir orientación, así como estamos hoy trabajando. Y para poderles decir a aquellos estudiantes que a veces ingresan tarde, otros que no alcanzaron a quedarles claro el ejercicio, o pues tuvieron los aportes del artículo muy tarde, no se les pudo retroalimentar. Entonces, tener la oportunidad de aclarar esas dudas en ese espacio de aula abierta es muy bueno. También tener en cuenta que yo creo que ya aquí para la tarea 4, para la tarea 5, antes de entrar a la tarea 5, se les presenta una encuesta que nosotros miramos allá, que ustedes entran y de pronto no le ponen como la importancia, porque no nos deja entrar al campus y lo primero que hacemos es rápidamente diligenciamos, de pronto dedicarle un tiempito a leer las preguntas y resulta que esa encuesta es de evaluación a su docente. Entonces allí se está evaluando si el docente realmente ustedes recibieron la orientación, el apoyo, o de pronto nunca entró, o de pronto no les dejó el material necesario, o de pronto no les orientó, no les aclaró las dudas. Entonces, por eso es tan importante que le dedicamos un espacio a esa encuesta que aparece ahí en el foro que dice encuesta al docente, ¿sí? Entonces ustedes se encuentran en la encuesta y dicen rápido, llenemos, y resulta que en eso está la evaluación de nosotros. Entonces, leer muy bien cada una de las preguntas y responder de acuerdo a lo que eh, ustedes han recibido en el curso. También queda pendiente pues la sesión 3 del CIPAS de primera matrícula o anteriormente que se llamaba Bilerne. Entonces, para que participen muy puntualmente, recuerden que esa tercera sesión tiene un puntaje de 20 puntos, que son muy importantes, porque si ha participado en las tres, es una bonificación de 50 puntos que les va a servir para que de pronto van mal en el curso, les falta punto, entonces esto le ayuda para que logren una mejor aprobación. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, entonces por Teams nos estamos hablando.
ya encuentros de hagamos la tarea, no sé si de pronto para la quinta lo haga, pero nos estaremos comunicando pues vía Teams. El día viernes pues hay un CIPAS también como el de hoy de hagamos la tarea 2, para de pronto algunos estudiantes lo vamos a hacer con el compañero Camilo, entonces de pronto le estaré enviando la invitación para aquellos estudiantes que no asistieron a este encuentro. Ahora les pido pues que ahora abramos nuestras cámaras, con eso nos tomamos una fotico, nos miramos un poquito, porque solo mirando a la docente y al profe Camilo, a Carlos, a Erika, son poquitos, de 5 estudiantes. Bien, Carlos. Erika, Jessica, Briney, Loida. Bien. Falta Jessica y Loida. Vamos a ver cuál de las dos primero. Dirá, no, pues ahí que tengo la foto, pero es que la queremos ver bien en directo, digo. Bien, Loida. Nos falta Jessica. Vamos, Jessica. Que si está ahí, que se manifieste. Exacto. Porque a veces los estudiantes no abren, se conectan y no los volvemos a ver. Aquí estoy. Ay, yo la veo ahí, sí. Apréndame la cámara. Sí, ya aquí estoy. No me he ido. Les voy. Dale, Jessica, para poder tomar la imagen y ya ir cerrando, que yo sé que ustedes también tienen compromisos. Entonces, para poder dejar la Ya, evidencia, ¿no? ya les voy a colocar mientras se va conectando Jessica, les voy a colocar la asistencia para que la firmen. Les voy a compartir y por el chat. Me dicen si la pueden diligenciar. Sí, sí, profe, ya aquí la estoy abriendo. Listo. También les voy a dar una encuesta. Encuesta. Y esta encuesta, para que me diligencien a las dos, por favor. Ay, me entró otro estudiante o sí. Sí, Kevin, Kevin. Kevin Andrés. Eso, Jessica, ahora sí le voy a tomar la foto. Kevin, prende tu cámara. Ah, está con la, vea, Kevin y Joan Steven. No se me dejó tomar la foto. Ay, Camilo, ¿me puedes ayudar con la foto que no me dejó? Eso, Kevin. Ya la tengo, ya te la envío. Ah, ok. Sí. Entonces, bueno, todos diligenciar la encuesta y diligenciar la asistencia. ¿Listo? ¿Ya todos? Gracias, mi profe. Con gusto. Bueno, entonces, vea, uy,
Esa reina, buenas. Qué alegría entonces haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias, compañero Camilo, por estar ahí acompañándome en este ejercicio. Y a ustedes, mis queridos estudiantes, muchas gracias por dedicar el espacio, sacar de su tiempo para reunirnos. Ojalá muchos estudiantes hubieran hecho el ejercicio. Ya habíamos decidido con el profe Camilo que la íbamos a dejar para el día viernes, la íbamos a reprogramar, pero vean, siempre logramos hacer el encuentro. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga y una feliz noche para todos. Un Doctora, abrazo. una pregunta aquí en nombre del CIPAS en que participó, ¿es que hagamos la tarea? Sí, hagamos la tarea 4. 4, es que acá dice hagamos la tarea 2. No, sí, sí, porque es del mismo, el mismo enlace. Hagamos la tarea 4. Listo, gracias. Joan Steven, Hola, profe. ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bien, profe. Estaba ahí solo que me desconecté porque como no me encontraban en mi casa, entonces en el transcurso estuvo mal el internet. Ya sé. Ah, bueno, si tú ya me habías dicho. Vale. Bueno, pero usted ya recibió una asesoría personal. Sí, señora. Ah, bueno, Joan. Listo. Bueno, entonces, una feliz noche para todos. Que descansen. Dios los bendiga. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. Esa fue la profesora. ¿Ah? Es que algunos siguen ahí.